cinética, le transfiere de la molécula A la molécula B y así, y va a generar calor, va a generar movimiento. Esto por lo general es producido por los gases o algunos iones coloideos. La siguiente, vamos ahora a describir la difusión simple y la difusión facilitada. Ahí vemos la difusión simple. En la primera parte, en el lado izquierdo, vamos a ver que lo está haciendo a través de canales de proteínas, ¿no es verdad? Donde se van a abrir y cerrar estos canales. Mientras que la difusión facilitada lo hace a través de proteínas transportadoras. Y vean la diferencia que va a ir en un sentido o en otro dependiendo de la mayor concentración hacia la menor concentración. Entonces se necesitan los canales de proteína o las proteínas transportadoras, ¿no? Hay unas uniones de intersticio por donde pasan las sustancias liposolubles y también tenemos canales acuosos por donde fácilmente pasa la sustancia como el agua, por ejemplo, ¿no? A través de la difusión facilitada van a pasar iones, mientras que a través de la difusión simple van a pasar algunas moléculas. La siguiente, por favor. La difusión simple, continuando, se puede realizar en un sentido o en otro sentido, como se ve las flechas ahí en el dibujo, ¿no es verdad? Hay unos intersticios, unos canales, vamos a decir, por donde pasan fácilmente las sustancias liposolubles. Ahí estamos mencionando nuevamente los canales acuosos por donde pasan las moléculas. Por ejemplo, el eritrocito permanentemente pasan en un sentido u otro 100 veces el agua que transporta el eritrocito y los gases, 100 veces por segundo pasa y cambia su volumen permanentemente. La siguiente, por favor. Esta difusión que se hace por los poros o canales proteicos son proteínas de membrana que se abren y se cierran, ¿no es verdad? ¿No? Son, como les dije a un principio, selectivas, dejan pasar determinadas sustancias dependiendo de la carga eléctrica, dependiendo del tamaño, dependiendo si la proteína transportadora o el canal tiene carga negativa o positiva y el ion que va a pasar es positivo o negativo, acordándonos de que cargas eléctricas se atraen, positivo con negativo, ¿no es verdad? Esa permeabilidad, como les decía, es selectiva. Hay canales de potasio, hay canales de sodio. Los de sodio son de 0.3 a 0.0 nanómetros, ¿no es verdad? Las sustancias van a pasar por difusión dependiendo de varios, del diámetro, uno, del número, si es un fármaco o no, de la naturaleza eléctrica que tengan, si tienen carga positiva o negativa, si están hidratados o deshidratados. En la parte inferior vemos ahí los canales que van a tener compuertas en la parte superior cerradas por fuera y abiertas por dentro, para que pase el sodio. Si se fijan, el sodio tiene carga positiva y el canal, la proteína transportadora tiene una carga negativa. Entonces abre por fuera y luego pasa y luego se cierra por dentro. Luego tenemos los canales de compuerta del potasio, que están cerrados por dentro y abiertos por fuera. Este también tiene una carga positiva, pasa del interior hacia el exterior y va a abrir la compuerta de dentro hacia afuera, ¿no es verdad? Muy bien. La siguiente, por favor. Ahí estamos repitiendo las compuertas que están activadas por voltaje y
por composición, por activación química. ¿Por qué se llama por voltaje? Porque la proteína transportadora tiene una carga negativa y el ion es positivo. Entonces, cargas eléctricas opuestas se van a atraer, ¿no es verdad? Mientras que la activación química se denomina ligando, es decir, que hay una conexión ya química entre cuando pasan dos sustancias de una parte. Eso se produce principalmente en la unión neuromuscular o en la unión entre dos neuronas, entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, esa activación química. Y ahí hay un principio del todo o nada. Se abren todos los canales o no se abre ninguno, ¿no es verdad? Para eso tiene que haber un gradiente de carga eléctrica de menos 25 milivoltios que genera el potencial de acción de despolarización cuando entra el sodio, y cuando sale el potasio se va a producir la repolarización. Luego de despolarizarse una membrana, se repolariza y luego tiene que tener una hiperpolarización y finalmente vuelve al estado de reposo, vamos a decir. La siguiente, por favor. Necesita, como les digo, reiterando, necesita proteínas transportadoras de membrana, ¿no es verdad? Ahí se está abriendo por fuera, está pasando, hay un lugar donde se unen, luego la glucosa pasa hacia el interior. Hemos visto que la glucosa tiene más concentración por fuera que por dentro, porque a través de la glucosa se genera el ATP, Para esto también se activan los canales de la insulina, es la que controla, vamos a decir, el paso fácil o difícil de la glucosa a través de la membrana. Dependen las moléculas o los iones del tamaño, del número, de la carga eléctrica, de la concentración. La siguiente, ¿qué limita la velocidad de difusión? La velocidad de difusión está, como les dije, por varios factores, ¿no es verdad? Una molécula o un ion va a pasar mucho más fácilmente en función de su carga eléctrica, del tamaño. Si es una molécula pequeña, va a pasar fácilmente. Si es una molécula muy grande de volumen, no va a pasar. Si está deshidratada, va a pasar fácilmente. Si está hidratada, va a pasar con menos facilidad. Esos son los que limitan la velocidad o determinan la velocidad de difusión. La siguiente, la velocidad neta. Ahí tenemos el esquema A, B y C. En el esquema A vemos que pasa de una mayor concentración a una menor concentración. En el esquema B vemos que ya los iones están cargados eléctricamente y el positivo va a atraer hacia su lado al negativo para que pase del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y finalmente la presión que ejerce una determinada proteína, que va a hacer que de mayor presión pase a un lugar donde haya menor presión, ¿no es verdad? Esta diferencia de carga eléctrica se denomina potencial de Nernst, es el potencial eléctrico de la membrana sobre la difusión de los iones. La fórmula es FEM, fuerza electromotriz medida en milivoltios, el logaritmo de más o menos 61, la diferencia de concentración del lado 1 hacia el lado 2, del exterior al interior o al revés. Esto se hace principalmente a nivel de los capilares sanguíneos, donde tiene que pasar fácilmente el oxígeno y el CO2. El oxígeno para llevar a todas las células y el CO2 es el producto del metabolismo de todos los cuerpos. La siguiente, ¿qué es
ósmosis. La ósmosis es la difusión o es el paso, es un proceso de un movimiento neto del agua, por ejemplo. Difunde a través de la ósmosis el agua principalmente. Hemos dicho que el eritrocito por segundo puede cambiar su volumen 100 veces más, ¿no? Pasa en un sentido y en el otro. Hay un movimiento neto. Pasan, vamos a decir, 5 de un lado a otro y del otro lado al otro. Entonces la difusión neta va a ser 0, ¿no es verdad? Porque se equilibran. El agua, por ejemplo, ponemos una gotita, un poco de sal en la superficie y ponemos una gota de agua, vamos a ver que el cloruro de sodio absorbe toda la cantidad de agua hacia el lado donde está la sal. Entonces, a eso. La presión osmótica es la cantidad de presión necesaria para determinar la ósmosis, determinada por el número de partículas por la unidad del volumen del líquido, no por la masa de las partículas. Para eso se necesita energía cinética, ¿no es verdad? Es importante el número de partículas, es importante la carga eléctrica, es importante la presión. Las más pequeñas se mueven más fácilmente. Por una puerta, por ejemplo, pasa una persona más delgada que está entreabierta la puerta y una persona más gordita pues no va a pasar fácilmente. ¿Qué es el osmol? La siguiente, por favor. El osmol es el peso molecular en gramos de un soluto osmóticamente activo. Es la concentración de una solución en función del número, ¿no? Un osmol de un soluto disuelto, por ejemplo, como el agua, va a terminar una determinada osmolaridad. Los osmoles es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de una solución. La siguiente, transporte activo a través de la membrana. Se da, hemos dicho, por un gradiente de concentración, de menor concentración a mayor, es decir, va a pasar gastando energía, ¿no? Hay una diferencia de concentración. Mientras en la difusión era de mayor concentración a menor, mientras en el transporte activo es de menor a mayor concentración. Existe el transporte activo primario, donde la energía que se utiliza es el ATP, mientras que en el transporte secundario es la energía almacenada. Transporte activo primario. Un minuto, vamos a descansar. Un minuto. María. María. O lo dejo ahí. No, no, vamos a continuar el lunes. Vamos a continuar el día lunes, vamos a suspender, tengo una emergencia. Gracias.